Vamos a la tercera postulación, la influencia moral. El primero en desarrollar esta postulación fue Pedro Abelardo, donde enfatiza el amor de Dios. Por tanto, el mayor efecto de la muerte de Cristo cayó sobre el hombre más que sobre Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, que Pedro Abelardo propone, y me parece interesante y creo que debemos analizarlo, hermanos, juntos. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, ocurre. ¿Qué impacto tiene en el ser humano? ¿Qué impacto tiene en el hombre? Lo que propone Pedro Abelardo es de que los hombres que ven la cruz de Cristo tienen un cambio radicalmente poderoso interno por ver el amor de Dios manifestado en la cruz. Y esta es la doctrina de la sustitución, la doctrina de la expiación llamada influencia moral. Ese efecto es mayor y en el hombre causa un efecto en el cual lo lleva a postrarse. Y de hecho, siendo reales, esto ha pasado con muchos creyentes, con muchos cristianos que han llegado a Cristo entendiendo o viendo su muerte en la cruz que les ha impactado. Ahora esta visión se focaliza en el cambio de actitud que la muerte de Cristo produce en los pecadores. Es decir, que el pecador va por su camino, ve la muerte de Cristo y esta produce un impacto tan poderoso en él que lo lleva a querer cambiar. ¿Por qué murió ese hombre en la cruz? Él murió en la cruz por amor, por mí, por mi causa. Ahora, cabe mencionar que esta postulación de Pedro Abelardo es una contrapostulación a San Anselmo de Canterbury. Está postulando esto para decir, no, Dios no es un juez insensible, según ellos entendían, sino que Él da a su Hijo para que al ver ese amor de la cruz, los pecadores vengan a Cristo. Los pecadores se postren al ver ese gran amor, como el justo, el recto sufre por causa de ellos. Entonces, de parte de Dios, según Pedro Abelardo, no había ninguna necesidad de hacer justicia ni de aplicar su ira. La única barrera estaba en el distanciamiento que las personas tenían en sí mismas con base a su orgullo pecaminoso, en sus voluntades endurecidas. Es lo que propone esta postulación teológica. El hombre está orgulloso. Entonces, al ver una obra tan amorosa, tan perfecta, de amor por la humanidad, su orgullo debe de ser quebrantado y venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Aunque cabe mencionar que esta postulación sí rechaza la sustitución penal, que es la que vimos hace un momento, sino que Dios por amor entrega a su Hijo. Ahora, el ser humano necesita inspiración. Y esto me pone a pensar, y esto yo se lo preguntaría a usted, ¿usted necesita inspiración? Según lo que proponen estos teólogos, de hecho un teólogo dice lo siguiente: lo que queremos es un amigo al que podamos sentir como hombre, alguien que se identifique con nosotros. Y aquí de hecho se desprende una de las teorías de la expiación que yo ya he mencionado, que se llama la teoría de la solidaridad, que también es una mezcla de diferentes posturas. Y quien precisamente nos acepte y nos ame, y nosotros aceptar y amar. Un amigo en el que podamos sentir que nos entiende, que nos comprende, que sabe de nuestras aflicciones. Y ahí sí, yo creo que sí hay base bíblica para eso. ¿Por qué? Porque el mismo escritor de los Hebreos nos dice que Él padeció conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros defectos. Y aquí Bernardo, quiero creer, él trata de desarrollar esto, Pedro Abelardo, perdón, él trata de verlo desde esa postulación. Quiero a alguien que me entienda, alguien que haya sufrido, y Cristo sufrió como hombre y me entiende. Entonces, aprenden que Dios sufre amorosamente con ellos en su alineación. Nos entiende, nos comprende.
por medio de esa cruz entiende nuestro dolor, entiende la muerte, se solidariza con nosotros. Que cabe mencionar, el rechazo a la sustitución penal sí es donde yo veo lo negativo, pero también hay aspectos positivos en esto. Así que la cruz no produce solo un ejemplo moral, sino que también puede ser un verdadero ejemplo de poder. Es decir, que la cruz ayuda a rescatar del yugo de la esclavitud. Por demás, anima a cada creyente esa cruz a seguir adelante, a alcanzar la imitación de Cristo. De hecho, yo sé que hay un libro que se llama así, de Tomás de Kempis, de hecho. Entonces, imitar a Cristo en su sufrimiento, en su padecimiento. De hecho, por eso muchos católicos tienen esta idea. Y esto lo va a ver en la mística mucho. ¿Por qué? Por este expositor que era compañero, que era, pues estaba en contra de la postulación de Anselmo de Canterbury. Y eso es muy, muy interesante. Ahora, ¿en qué podemos encontrar estas postulaciones? Bueno, en Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, de hecho, hay una idea de la teoría de la influencia moral de Jesús como ejemplo. Si sigamos el ejemplo de Jesús, Él nos influye moralmente, Él sufrió, obedeció, amó hasta el final, hay que obedecer, hay que amar como Él, ser como Él, ser inspirados por el hombre perfecto, por Dios hecho hombre. Y eso es lo que enseñaban estos exponentes. Pedro Abelardo, que es el que desarrolla o conceptualiza esta postulación, pero también hay un teólogo que pues, no es muy querido, él es el Schwarzschild, es una palabra en alemán, ese apellido siempre se me complica, es conocido como el padre de la teología liberal. Y él dice lo siguiente: Cristo se identificó con los débiles. Y yo le pregunto, ¿eso usted lo considera una verdad? Me gustaría que lo dejara ahí en los comentarios. Cristo se identificó con los débiles y expuso a sí mismo los sufrimientos, se expuso a sí mismo bajo los sufrimientos que vienen del pecado, principalmente sobre la cruz. Ahora que ellos se alejan muchas veces de lo que de Anselmo de Canterbury trata de mostrar, de nuestra indignidad, de nuestro pecado. Esta postulación es buena, yo lo creo, sí, es buena para ayudarnos a tener, porque todo ser humano necesita una meta, una metanarrativa, necesita una gran historia que contarse para animarse, para seguir adelante. Todo ser humano, sea cristiano o no. Y Cristo, bajo una premisa de imitación, de ser como Él, es una teoría excelente. Pero el problema que yo veo en esta proposición es de que nos puede alejar de considerar los problemas internos del pecado que hay en nosotros. Ahí es donde creo que deberíamos de tomarnos precisamente de la indignidad que nos propone Anselmo para equilibrar la postulación de Abelardo, que es bastante interesante. Entonces, lo positivo es de que sostiene y enfatiza que la muerte de Jesús ocurrió como consecuencia del amor de Dios por los seres humanos pecadores y que es una revelación del amor divino. La obra salvífica de Jesucristo revela el amor de Dios y el amor de Cristo. En efecto, el amor de Dios. La teoría presenta con razón a Dios como Padre, que es el término y el concepto central de la enseñanza de Jesús, no como engañador del diablo, como algunos proponen en la antigua proposición, de que fue engañado porque Satanás no sabía quién era Cristo Jesús. Entonces, no lo ve como un señor feudal ni como un juez o gobernante. Pero lo negativo de esta postulación es que no está considerando el juicio y el pecado, que Dios es un juez y es un juez justo. Y ese es un gran problema.